Bienvenidos a la Escuela Bíblica Cedros del Líbano. Esta es nuestra segunda lección en el curso Discipulador, su base, su crecimiento. Soy la profesora Alessandra Granjeiro. En nuestra clase anterior vimos que nuestro llamado trae consigo algunas demandas y algunas responsabilidades. Y hemos hablado de las demandas que son la obediencia, la renuncia, la sumisión, el amor al Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ahora hablemos de las responsabilidades de ese llamamiento. Tenemos algunas responsabilidades básicas que son las siguientes. Tenemos que ser testigos de Jesús. Tenemos que hacer discípulos para Jesús. Y también tenemos que ser mayordomos de los bienes e intereses del reino de Dios. El Padre dijo a Jesús que le enviaría, y también Jesús dijo a nosotros que como el Padre me envió a mí, yo os envío. Dios envió a Jesús para hacer la reconciliación entre Dios y el mundo. Y de la misma manera Jesús nos envía. Nos hemos tomado el tiempo de reflexionar sobre esta cuestión. Nos damos cuenta de que la tarea que Jesús nos ha confiado es muy importante. Inmediatamente después del bautismo de Jesús, los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma. Y una voz del cielo dijo: "Este es mi Hijo amado". Jesús fue vestido por el Espíritu de Dios y luego comenzó su ministerio público. Asimismo, les dijo a sus discípulos que debían esperar la promesa del Padre y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así, recibirían el poder del Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El discipulador necesita saber que solo será discípulo de Jesús si da fruto, es decir, si su acción como testigo de Jesús genera resultados concretos. Y esto también le enseñará al discípulo que se está formando. Después de entregar la vida, obedecer la palabra de Dios, someterse a la voluntad por amor a Él y al prójimo, estas son las demandas de la llamada. Entonces, después de eso, debes asumir la responsabilidad de la llamada, que es ser testigo y entender cómo es posible asumir esta responsabilidad. Para este entendimiento, debemos tener en cuenta la enseñanza de Jesús acerca de la vida verdadera. Él es esa vida y Dios es su autor. De ella, o sea, de la vida, se quita todo pámpano que no da fruto y el Padre siempre limpia los que dan fruto para que dé aún más fruto. Entendiendo la explicación a través de la observación de la realidad de una vida, entendemos que el momento de la poda es fundamental para que la vida dé fruto.
En realidad, una vid si no es podada o si es podada por alguien que no tiene los conocimientos necesarios para hacerlo, jamás da fruto. Antes y después de la poda, que siempre se hace después de la cosecha, una vid, para quienes no entienden el tema, parece muerta. Su poda, un momento doloroso, se considera un proceso decisivo para que, además de dar fruto, produzca calidad. La limpieza que Dios hace en nosotros para que podamos dar fruto con calidad y que perdure se hace a través de su palabra. Nos quita que no agrada a Dios y este proceso a menudo es bastante doloroso. Todo que no agrada a Dios, Él va a quitar de nuestras vidas. Por eso, este es un proceso doloroso. Entonces, hasta que nace en nosotros una nueva criatura en Cristo, es necesario que siempre el Señor, nuestro Padre, haga su poda en nuestras vidas. Y después de esto, começamos a someter-nos com grande alegria, incluso em los tempos difíceis, a la voluntad de Deus expressada em sua palavra. Jesús todavía nos ensina que solo podemos permanecer em seu amor se guardarmos seus mandamentos. Assim como ela ha guardado os mandamentos del Padre e permanecido em seu amor. Se isso sucede, nossa alegria será completa. O fruto que Jesus espera de nossas vidas não é um fruto passageiro, mas bem quer que nosso fruto permaneça e tenha resultados em la eternidade. Ele nos eligió del mundo e nos designou para dar frutos. Por isso somos testigos de Jesus. Somos testigos de Jesus para dizer ao mundo que é possível ter esperança em el futuro. A mim me gusta muitíssimo isso. É possível dizer à humanidade, às pessoas, que é possível ter esperança em el futuro. Somos testigos de Jesus, somos testigos de que Jesus vino ao mundo, morreu e ressuscitou para dar a vida a los que estavam mortos em seus pecados e renascidos. Tiene derecho a ser parte de un reino que se establecerá en el futuro. Un reino donde habrá paz y que será el resultado de un gobierno con justicia. Esto es maravilloso. Un reino donde habrá descanso e seguridade para sempre. Estamos chamados a difundir o Evangelho, a difundir as buenas nuevas. Nossa sociedade está marcada por el medo provocado por la inseguridade del presente e la incertidumbre del futuro. Estamos chamados a anunciar que aunque caminemos por el valle de sombra e muerte, não devemos temer nenhum dano, porque el Senhor está sempre conosco. É suficiente aceitar a Jesus como Salvador para restabelecer a comunhão com Deus.
Entonces, el miedo que sentimos siempre se elimina si meditamos en la palabra del Señor. Acuérdate, pon tu cuidado en el Señor. Él te sostendrá y nunca permitirá que el justo sea conmovido. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo hace por mí. Y si Él hace todo por mí, yo estoy segura que Él puede hacer todo por ti. Estamos llamados a proclamar que el reino de Dios está cerca. ¿Qué pasa con el futuro? Somos los testigos de que nuestro futuro es ser parte de un reino en que habrá justicia, cuyo resultado será la paz. No necesitamos tener miedo que tiene el mundo de los desórdenes sociales, políticos y económicos. Pues a pesar de ellos, estamos convencidos de que Dios no pierde el control de nada y al final de los tiempos establecerá su reino y viviremos en una ciudad construida con oro y piedras preciosas, que es la Jerusalén celestial. Estamos llamados a evangelizar el mundo. Jesús nos dijo que prediquemos al evangelio, hagamos discípulos y les entreguemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Además del miedo que provoca el desorden del mundo, la instabilidad de la economía que ha dejado a tantas familias en dificultades económicas y sin perspectivas de futuro, existen otros miedos aún más profundos que consumen la fuerza de las personas, el miedo al poder superior de la naturaleza, el miedo por la fragilidad de nuestros cuerpos, es decir, estamos sujetos a enfermedades incurables y por mucho tiempo que vivamos y tengamos buena salud, estamos seguros de que algún día moriremos. La vida no tiene sentido si no creemos en la vida eterna. ¿De qué serviría nacer, crecer, estudiar, adquirir bienes, tener hijos, si estamos seguros de que nada de esto dura y que al final lo perderemos todo? La muerte infunde terror en los corazones de aquellos que no conocen a Dios y al Salvador Jesucristo. Y estamos llamados a anunciar que podemos vencer la muerte a través del sacrificio de Jesús. No puede haber mejor noticia que esta. Quien crea en Jesús, aunque muera, vivirá. Alabado sea Dios. Además de ser testigos de Jesús para proclamar el Evangelio, tenemos que hacer discípulos para Jesús. Es decir, tenemos que enseñar a las personas que aceptaron a Jesús como el Salvador de sus vidas a caminar según las enseñanzas de Jesús. La inseguridad, como hemos visto, ha caracterizado a nuestra sociedad, sigue siendo causada también por la maldad y crueldad de las acciones humanas. Nuestra inseguridad también es el resultado de nuestro miedo de otros seres humanos.
Devido a sus malas intenciones, ya no podemos confiar en la constancia y lealtad del compañerismo humano. El mundo moderno está generalmente marcado por la incapacidad y o falta de voluntad de las personas para cuidar y para cultivar relaciones duraderas, seguras y confiables. Ya hemos aprendido que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos entonces la responsabilidad de hacer discípulos para Jesús, de formar a Jesús en las personas y hacerlas nuevas criaturas, dispuestas a hacer el bien, a ser leales, confiables, amigables, dispuestas a construir relaciones profundas y duradeiras en la familia, en la sociedad. Jesús no nos llamó a ser individualistas, pero nos llamó a vivir como parte del mismo cuerpo, su iglesia, de la cual Él es la cabeza. Nos llamó también a construir nuestras casas, a amar a nuestros maridos, a nuestros hijos. La relación entre Pablo y Timoteo es un gran ejemplo para nosotros. Pablo se refiere a él como mi verdadero hijo en la fe. Este nivel de relación nos quita la sensación de inseguridad, de miedo, porque si afrontamos momentos difíciles y tenemos a alguien con quien contar, todo será más fácil. Pablo pudo contar con Timoteo, con quien había cultivado una relación profunda. Pablo contribuyó a la formación de Jesús en Timoteo. Sin duda, Timoteo fue bien instruido por su abuela Loide y su madre Eunice, pero su preparación final para ser un verdadero discípulo de Jesús fue a través del apóstol. Las dos cartas de Pablo a Timoteo le dan a Timoteo una serie buena de enseñanzas y advertencias. Aquí queremos resaltar las instrucciones específicas dadas con respecto a la vida personal de Timoteo, ya que estamos lidiando con nuestra responsabilidad de hacer discípulos para Jesús. La forma en que Pablo instruye a Timoteo debería ser un ejemplo para nosotros para instruir a otros discípulos de Jesús. Pablo instruye a Timoteo a ejercitarse en piedad. A pesar que Timoteo es muy joven, Pablo exhorta a enseñar a la iglesia y nadie debe despreciar su juventud. Pero para que eso suceda, debe ser un ejemplo para los fieles. Debería ser un ejemplo en la palabra, en el trato, en el amor, en la fe y en toda su vida debería ser un ejemplo para los fieles. El apóstol Pablo está muy preocupado por la doctrina cristiana y no acepta que se enseñe algo que no esté de acuerdo con ella. Tenía toda razón al preocuparse por esta cuestión, porque una doctrina es muy importante, porque es un conjunto de ideas que son esenciales y que deben transmitirse a través de la enseñanza.
y también es el conjunto de ideas básicas que sustenta un sistema filosófico o cualquier otro sistema. En el caso de la doctrina a la que se refiere Pablo, es el conjunto de ideas que sustentam ao cristianismo. Pablo agora, em sua segunda carta, le disse a Timoteo que guarde el modelo de las sanas palavras que de mim oíste en la fé e amor que es em Cristo Jesús. Esto nos enseña que independentemente de que lo suceda en el mundo, cambios de valores, formas de vida, comportamiento, el discípulo de Jesús permanece en la doctrina de la palabra. Y para preservar esta doctrina, Pablo le dice a Timoteo que la enseñe a hombres fieles para que sean aptos para também ensinar a outros homens fieles. El discípulo se convierte en una nueva criatura y habiendo pasado por el proceso de integración en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, puede formar parte de los equipos de discipulado y por tanto formará también nuevos discípulos para Jesús y también puede hacer parte del equipo de la evangelización y de esta forma cumplirá el lead de Jesús. En el reino de Dios habrá justicia, paz y seguridad porque solo aquellos que se han convertido en nuevas criaturas en Cristo serán parte de Él. Por lo tanto, no habrá razón para que sospechemos los unos de los otros, porque las intenciones serán las más puras y piadosas. Habrá constancia y confiabilidad en el compañerismo humano y todos podremos e estaremos dispuestos a hacer que las relaciones más profundas y duraderas duren por la eternidad. Por tanto, los sentimientos de miedo e inseguridad que asolan el mundo en el que vivimos no tendrán cabida en nuestros corazones. Los discípulos de Jesús también deben ser administradores. Esta es otra responsabilidad que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que ser administradores de las propiedades e intereses del reino de Dios aquí en la tierra. La parábola del administrador astuto que se registra en Lucas 16, del versículo 1 hasta 13, es muy interesante para que possamos reflexionar sobre la administración de los bienes del reino de Dios. Y este entendimiento nos iluminará en cuanto a nuestra responsabilidad de administrar los bienes de nuestro Señor. Según la parábola, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Este mayordomo fue acusado de administrar mal la propiedad de su señor. Por ello, el patrón lo llamó y le exigió que se hiciera responsabilidad del trabajo y aún así sería excusado de esta función. Ante esta situación, el mayordomo pensó en lo que podía hacer, ya que perdería su trabajo y no veía posibilidad de mantenerse a sí mismo. Pensó
y encontró una solución para cuando dejara el cargo. Su plan era seguir siendo recibido en las casas de los deudores de su amo. Para ello, llamó a cada uno de los deudores y les preguntó cuánto debían. En respuesta, les entregó la factura y les pidió que pusieran otra cantidad mucho menor que la deuda. Conociendo esta situación, su señor lo elogió porque consideró que había procedido con prudencia. Y dijo que los hijos de las tinieblas son más prudentes que los hijos de la luz. Después de contar esta parábola, Jesús les dijo a sus discípulos: hazte amigo de las riquezas injustas, para que cuando estas te falten, te reciben los tabernáculos eternos. El que es fiel en lo muy poco, también es en lo más. Y quien es injusto en lo mínimo, también es injusto en la mayor parte. Porque si no fuiste fiel en las riquezas injustas, ¿quién confiará las verdaderas? Inicialmente, esta parábola apresenta dificuldades, visto que parece apoiar prácticas desonestas, ya que el propietario elogió la actitud del mayordomo. Sin embargo, estamos convencidos de que ni Dios ni el dueño de los bienes de la parábola recomendarían la deshonestidad. Ante esto, preguntamos cómo deshacer esta aparente aprobación de prácticas comerciales desonestas. No importa cuál sea la enseñanza de esta parábola, ella no sugiere que el fraude pueda ser justificable. Justificable es. Solo hay una cosa por la que se puede elogiar astuto gerente, a saber, es el hecho de que planeó el futuro. Tomó medidas para asegurarse de que todavía tuviera amigos después de dejar ese trabajo. Actuó pensando en la mañana en lugar de pensar solamente en hoy. Así que planificar el futuro, preocuparse por la mañana es para nosotros el punto central de la parábola. La preocupación de las personas por tener una buena jubilación al final de la vida es común, ya que esto les dará seguridad social. En este sentido, mira, los hijos de las tinieblas son más prudentes que los hijos de la luz. ¿Por qué? Y porque en este caso debemos entender que el discípulo sabe que su futuro, su objetivo final no es una buena jubilación o solo una buena jubilación, sino la recompensa que recibirá en el suelo. Es el tesoro que está fallando en depositar aquí para poner en el cielo, según la recomendación de Jesús. Entonces, lo que dice la parábola es que los incrédulos son sabios para preparar su futuro en la tierra y los discípulos de Jesús no se molestan en planificar el futuro en el cielo. Por tanto, el deseo de Jesús y el consejo de Él es que hagamos amigos de las riquezas de este mundo, porque así nos
reinan en los tabernáculos eternos. Entendemos que Jesús está diciendo que debemos gastar nuestros recursos materiales, nuestros talentos personales para ganar almas para Él. Esta debe ser nuestra preocupación en administrar el reino de Dios. Debemos ganar almas para Él y ellas son las que nos recibirán en moradas eternas. Los administradores sabios planean su futuro, no solo en la tierra, sino también en el cielo. Ahora que yo estoy aquí, yo pienso que estoy cuidando de los intereses del reino de mi Padre. Por eso estoy aquí. Nuestro carácter se conoce por la forma en que nos ocupamos de las cosas materiales. Porque quien es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo más. Y quien es injusto en muy poco, también es infiel en lo más. Si somos deshonestos con las riquezas de este mundo, ¿cómo podemos estar a cargo de los misterios de Dios? Si no somos fieles en las riquezas de este mundo, ¿quién nos confiará las verdaderas riquezas? Las riquezas terrenales no son verdaderas, pero los tesoros espirituales sí lo son. Por tanto, no podemos servir a dos señores, Dios y el dinero. Y el discípulo de Jesús ama a Dios sobre todas las cosas y cuida sus bienes y sus intereses. Así que estas son nuestras responsabilidades. Ser testigos de Jesús, hacer discípulos para Jesús y ser administradores de los bienes e intereses del reino de Dios. O sea, debemos ganar muchas almas para este reino. Terminamos nuestra clase aquí, pero te esperaré a la próxima vez para que hablemos sobre relaciones líquidas y relaciones duradeiras. Hasta allá!